ahí lo dejaremos. Ya. Entonces, eh, empiezas a hacer historias clínicas más compactas, ¿no? Vemos al repetir un paciente o su familiar refiere esto o lo otro, antecedentes patológicos, no patológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final solamente repetimos como lo, ¿ya? Si bien este tema, como les digo, es parte de los temas que les doy a mis alumnos de tercer año, vamos a tratar de hacerlo dinámico, ¿ya? Vamos a tratar que las diapositivas no sean simplemente letra muerta. Vamos a tratar un poco de compartirles mi propia experiencia. Tal vez en algún momento, bueno, no sé si se puede hacer preguntas y respuestas, pero tenemos el chat. Muy bien. Dice aquí un aforismo. En los viejos veremos las disneas, los catarros con tos, las estrangurias y las disurias, los dolores articulares y de los riñones, los vértigos, apoplejías, caquexias, picores, pruritos y somos, articulares y nasales, ambleopías, glaucos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir Sócrates en estos aforismos? Nos trata de presentar la historia clínica de un paciente geriátrico, ¿ya? Tengan en cuenta que muchos de estos pacientes, perdón, en esa época los estudiantes de medicina pues podías ser médico después de unos días, ¿no? No 6 años como ahora, ¿ya? La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a ver solamente el tema que se refiere a historia clínica del paciente internado, ¿ya? Y luego se los voy a resumir el otro tema del paciente ambulatorio. La siguiente, por favor. Muy bien. Eh, una historia clínica nos detalla todo lo que concierne al paciente. Tengan en cuenta lo que dicen los libros de semiología, que llegas al 50% del diagnóstico solamente con la anamnesis, ¿verdad? Entonces, solamente la anamnesis a veces te ayuda a llegar al diagnóstico, ¿ya? Por eso es importante que ustedes aprendan a entrevistar al paciente. Hay otro aforismo que dice lo siguiente: la herramienta que ha estado por siglos para el médico y que ha sido infalible es su silla. Pensaban que iba a decir el fonendoscopio, pues no. El fonendoscopio no tiene más de 200 años. Pero la silla ha sido el instrumento infalible del médico. Te sientas y escuchas al paciente. ¿Ya? Hay pacientes que les van a relatar su vida de una manera muy desordenada. Primera recomendación: no se hagan envolver y desenvolver con el paciente. Hay pacientes que van a venir y van a decir, bueno, mira, bueno, vamos a entrar al contexto del hospital, no entraré al contexto de la atención primaria. Paciente hospitalizado, seguramente por una colecistitis, que está programada la cirugía. ¿Ya? El paciente te va a relatar el dolor en el hipocondrio derecho, te va a relatar que en algún momento sí está histérico, que el dolor ha calmado con algún antiespasmódico y que al momento de solicitarle la ecografía han visto que tiene muchas piedras y por tal razón se programó la cirugía. ¿Ya? Muy bien. Tienen pacientes así, con un argumento muy concreto. Sin embargo, por el otro lado, te pueden venir pacientes con un argumento muy confuso, ¿no? Paciente que seguramente ha sido internado por un desmayo, ¿no? El médico de guardia seguramente pensaba que se trataba de un cuadro de arritmia que ha llevado quizás a un accidente isquémico transitorio. Tú, al momento de hacer la historia clínica como interno de medicina, vas a escuchar el siguiente argumento. Te dice el paciente, sí, doctor, ¿sabe? El otro día me he morido. Sí, estaba en mi casa y me he morido. Ah, me he caído. Y después he despertado y he visto que todos estaban a mi alrededor dándome aire. Yo pensé que ya estaba en mi tumba y seguramente es eso porque yo cuando tenía 5 años, arreando al burro, me he caído al charco. Desde esa vez siempre, así siempre he sido, ¿no? Y después cuando ya era grande, mi hijo me ha hecho renegar. Uy, colerón me ha dado, terrible, ¿no?
y casi nuevamente me ha dolido mi cabeza, así ¡ras! Me ha venido aquí en mis sentidos, hasta mi cerebro me ha dolido, ¿no? Y así aire me ha faltado. Ese tipo de argumentos van a escuchar muy a menudo de los pacientes. ¿Qué han entendido? No, seguramente nada. Y tengan en cuenta que he hablado casi como el paciente habla. No dice he despertado, sino dice he despertado. Tengo gastritis. No dice me duele mi cabeza o mi nuca, dice me duele el cerebro, te va a decir, ¿no? Entonces el paciente viene con su propia anatomía, ¿ya? Ante esa situación, lo que tienes que hacer es, como estudiante, identificar el síntoma principal, ¿ya? Generalmente como estudiante no te van a dar el paciente en cero. A ver, ve, averigua qué es lo que tiene. No, el residente va a hacer una nota de admisión, un resumen semiológico y seguramente va, como su nombre indica, es un resumen semiológico, va a dar las pautas, ¿ya? De lo que se trata la patología de este paciente y tú tienes que ya, según aquello, orientarte, ¿ya? Pero no cometas la trampa, segunda recomendación, de copiar todo lo que el residente dice. A veces los estudiantes somos flojos. Yo también fui estudiante alguna vez y lo reconozco, ¿no? Porque estamos apurados o porque no queremos hacer una historia clínica que nos va a tomar 1 o 2 horas, lo que hacemos es copiar lo que el residente dice. No, no lo hagas, ¿ya? Esta, este ejercicio de hacer historia clínica durante su internado es como aquella película Karate Kid, no sé si han visto, la del año 86, si no me equivoco, ¿no? Donde el Miyagi le dice, haz esto, pinta, arriba, abajo, encerar, pulir, ¿no? Hasta que el protagonista, Daniel, se enoja y dice, lo único que en este tiempo he sido su esclavo, no he hecho nada más que pintar, que lavar su auto, pulir, usted me tenía que enseñar karate, no quiero nada, y se va, ¿no? Y Miyagi le dice, a ver, Daniel-san, venga, le da un golpe, empieza a poder realizar movimientos más rápidos, ¿no? Entonces, Daniel se da cuenta de que esos ejercicios aburridos, tediosos y aparentemente inútiles habían tenido su fruto, ¿ya? Y lo propio, cuando ustedes hagan historia clínica, en su internado, va a ser aburrido si no sabes lo que estás haciendo. ¿Ya? Si solamente vas, ay, paciente, ha habido ingreso, ya. Bueno, a ver, ¿cuál es su sexo? Oh, no ve que soy mujer, te va a decir, ay, mujer. ¿Cuándo ha nacido? ¿De dónde es? ¿Dónde vive? ¿Qué religión tiene? Así. O sea, aburrido. No, no, no. Por favor, vamos a cambiar la actitud. En primer lugar, bueno, tercera recomendación, cambiaremos de actitud. No lo hagas aburrido. Si bien parece aburrido, no lo es. Es un entrenamiento para tu vida futura. Porque cuando te dejen a solas, cuando termines tu internado, cuando ya estés como médico o tal vez como residente, te van a dejar a solas con tu paciente. Haz la historia clínica, haz la nota de admisión. Y si no supiste aprovechar ese tiempo de entrenamiento, no vas a saber qué hacer y te las vas a ver muy complicada la situación. ¿Ya? Entonces, recomendaciones, ¿no? Tienes que aceptar este entrenamiento tal y como es, aunque parezca aburrido. ¿Ya? Porque ¿cuál es el objetivo? Que aprendas a escuchar al paciente. Como les di el ejemplo hace rato, el paciente te va a venir con toda su historia, hasta con sus propias palabras, con su anatomía. Yo les digo a mis alumnos, el paciente tiene su anatomía. Esta es la cabeza, este es el cerebro, este es el pecho, atrás son los pulmones, más abajo los riñones. Todo esto no es extremidad superior, todo esto es la mano. Desde aquí hasta aquí es la mano. ¿Ya? Al paciente le duele su mano, no exactamente la posición anatómica de la mano, puede ser la muñeca, el codo, ¿no? Incluso algún paciente decía, esta es mi rodilla de arriba, decía. El paciente no está obligado a saber medicina, no está obligado a saber anatomía. Tienes que tú entender al paciente. Y les voy a poner un ejemplo clásico que también les comento a todos mis alumnos, ¿ya? Resulta que cuando yo estaba haciendo la residencia de medicina familiar, roto por el servicio de pediatría, estaba haciendo mi rotación, un interno
que era muy inteligente, ahora es traumatólogo. Este interno estaba haciendo la historia clínica de un niño que había sido ingresado por consulta externa, ¿no? Y bueno, yo le estaba escuchando porque yo estaba haciendo también las notas de evolución, las notas de admisión, más bien dicho. Entonces, el interno le pregunta a la señora por qué le han hospitalizado a su hijito. La señora dice, ha tenido convulsiones. Dice. Yo le miro, ¿no? Veo la historia, en la historia no había nada de eso. Yo digo, ¿qué pasó? El médico de atención primaria se equivocó. Le hago la seña, preguntarle sobre la convulsión, ¿no? Entonces, el interno le pregunta, señora, entonces, ¿cómo ha sido la convulsión? ¿Ha temblado? Dice. Y la señora dice, no, 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 no ha temblado, ha tenido convulsión. Dice. Confundidos los dos, nos miramos. Preguntarle, le digo. O sea, el interno le pregunta, ¿cómo ha sido, señor, esa convulsión? ¿Ha temblado o se ha puesto así y sus ojos hacia atrás? No, 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 nada de eso. Convulsión ha tenido. Y el interno muy inteligente le pregunta, a ver, señora, después de dar vueltas por muchos minutos, ¿no? Le pregunta y le dice, a ver, señora, ¿qué es para usted convulsión? ¿Qué es lo que entiende por convulsión? Y la señora dice, cuando se sube la calor así hasta arriba, ¿no ve? Eso es convulsión, dice. Nos miramos, no es convulsión, es fiebre. Entonces le digo, pregúntale en términos populares. A ver, señor, entonces lo que su hijo ha tenido es calentura. Ah, sí, 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 eso, calentura, dice. La mamá del niño entendió que convulsión era hipertermia, fiebre, ¿no? Entonces, tu labor es poder entender lo que el paciente te dice, ¿ya? A veces yo les digo a los residentes, no dejen el trabajo sucio a los internos. ¿Por qué? Porque el trabajo sucio consiste en poder hablar con el paciente, tal vez hasta que te envuelva y te desenvuelva, ¿no? Dicho esto, yo recuerdo cuando tomé el examen a mis alumnos el anteaño pasado, hubo algunos alumnos muy diestros, ¿no? Sabían qué preguntar a los pacientes. Pero no voy a olvidar una alumna que no le entendió a la paciente, que se dejó envolver y desenvolver y al final se confundió, se puso nerviosa y no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esas cosas pueden pasar, ¿ya? Entonces, ahí va la otra recomendación. No se dejen envolver y desenvolver por el paciente. Ustedes van a ser médicos, entonces ustedes tienen que guiar la conversación, ¿ya? Identifica el síntoma principal, lo que se llama el motivo de consulta, ¿ya? Y de ahí pues empezamos a seguir preguntando, ¿ya? Aquí tenemos los datos personales, obvio, tienes que preguntar qué datos personales, tienes que preguntar la edad, ¿por qué? Porque hay patologías propias de la infancia, patologías propias de la edad adulta, una mujer en edad reproductiva, un paciente joven en edad laboral, adulto mayor, patología de los adultos mayores. Entonces, cuando preguntes la edad, a tu mente ya se tiene que venir qué patologías son frecuentes a cierta edad. Lo propio en el sexo, qué patologías son frecuentes en la mujer y en el hombre, ¿ya? Bueno, lo otro, tienes que preguntar también la procedencia, patologías propias, hablaremos de Bolivia, del occidente boliviano, famoso Sorochi, la poliglobulia, etc. Patologías del oriente, chikungunya, ¿qué más hay? Paludismo, ahora estamos con, incluso viene, ¿no? Patologías tropicales, ¿ya? Entonces podemos tener patologías propias del lugar, del medio ambiente en que, que viven los pacientes. Podemos preguntar también la profesión, pacientes mineros, silicosis pulmonar, colpurcor pulmonar, etc. Deportistas, lesiones deportivas, fracturas, esguinces, luxaciones, etc. Pacientes, un ejemplo, un cirujano. He atendido a mis propios colegas. Están de pie casi todo el día. Probable varices, ¿no? Probable burnout, problemas psicológicos.
etcétera. Estado civil, un soltero, tiene menos responsabilidades, la mayoría estudiantes, ¿no? Patología propia de este tipo de personas. Un casado, ya viene el estrés, ¿por qué? Porque la pareja a veces no es fácil entenderse, vienen los hijos, el hecho de buscar trabajo, el desempleo, entonces pueden venir patologías asociadas también con esa parte del ciclo vital, ¿no? Mujeres en edad fértil, cuántos embarazos ha tenido, abortos, cesáreas, ciclo menstrual, si es que está viniendo un control prenatal, fecha probable de parto, fecha de última menstruación, ¿ya? Contexto respecto a la religión. Los testigos de Jehová, ustedes saben, no aceptan transfusión de sangre. Sus principios, no lo voy a discutir, pero es su forma de pensar, ¿ya? Muy bien. Motivo de consulta o internación. Generalmente va a ser internación, pues estamos hablando de un paciente internado, ¿ya? Es aquí donde ustedes deben poner en palabras cortitas por qué fue internado el paciente, ¿no? No tienen que desarrollarse mucho aquí. Simplemente, si el paciente vino porque se desmayó, motivo de internación, desmayo. El paciente vino porque le transfirieron por un accidente de mina, nada más. El paciente es hospitalizado, ¿por qué? Porque está embarazada, embarazo probablemente a término, o una amenaza de parto pretérmino, amenaza de aborto, etc. Motivo de internación. Enfermedad actual y sus antecedentes. Es aquí donde deben lucirse. Aquí deben desarrollarlo de una manera más amplia, la enfermedad actual. Un ejemplo, paciente que fue hospitalizado por un desmayo, posiblemente un accidente isquémico transitorio, dice la nota de urgencias o de emergencias. Enfermedad actual, tienes que preguntar, ¿cuándo se desmayó? El día de ayer. Ah, ¿estaba alguien con usted? Sí, fui traído por, digamos, sus papás, digamos, una paciente joven, digamos. Muy bien. ¿Se dio cuenta cuando se desmayó? No, estaba caminando y no me acuerdo nada más. Desperté en el hospital. Ah, muy bien. Tardó en recuperar. ¿Por qué piensa que ha venido este desmayo? Ah, es que estoy estudiando dos carreras, medicina y derecho, digamos, y me he estresado. Aparte me duele la cabeza. Tengo cuadros de migraña. Ah, migraña. Posiblemente haya sido un estado migrañoso y haya llegado a un desmayo, ¿no? Muy bien. No ha tenido síntomas de pálpito, tal vez dolor de nuca, tal vez visión borrosa. No, pero últimamente sí ha estado estresada porque está en época de exámenes y coincidieron en exámenes las dos carreras. Muy bien. Posiblemente se trate de una lipotimia que no tardó mucho en recuperar, tal vez minutos, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, un paciente anciano, igual, que es traído porque se desmayó, ¿no? ¿Por qué cree que se desmayó? Ah, porque mi presión es alta. Me han dicho que me puede dar embolia. Bueno, puede que sea un accidente isquémico transitorio. ¿Usted ha tenido algún otro síntoma, un síntoma como pálpito? Sí, me palpita así el corazón. A veces se para el corazón, ¿no? A veces se borra la visión y quiero desmayarme, pero no recupero nomás. Oh, bueno, hay una sensación de desmayo. Muy bien. ¿Usted tiene presión alta? Sí, tengo presión alta, aunque no he hecho mi control últimamente. Oh, entonces podemos pensar que no solamente es antecedente isquémico transitorio, también puede ser una AVC isquémico, ¿no? Entonces podemos pensar muchas cosas. Miren, la enfermedad actual puedes desarrollarlo de manera amplia, preguntar, ¿no? Si el paciente te va a empezar a desviarse, a querer envolverte y desenvolverte con sus argumentos, ah, ya, muy bien. Ya. A ver, señor, me contaba hace rato, si te dice, sí, me he desmayado porque cuando era niño me he caído del burro y cargaba leña, mi papá siempre tiene la culpa porque me hacía trabajar en la lluvia. Ah, ya, ya, muy bien. A ver, volviendo a lo que se desmayó. Usted me dijo que tiene presión alta. ¿Hace qué tiempo que no hace el control? Ah, recién. Sí, no he venido hace 3 años porque estaba bien nomás, te va a decir. Entonces, ya depende de ti de cómo encaminar a este paciente. ¿Ya? Antecedentes fisiológicos. ¿Qué nos referimos con antecedentes fisiológicos? Todo aquello
que es habitual o normal en nuestro diario vivir. Alimentación. Puede ser vegetariano, puede ser, puede que se restrinja alguna comida por patología digestiva, por hipertensión, tal vez no come mucha sal, por la diabetes, tal vez no come muchos azúcares, ¿no? Podemos presentar también aquí, dentro de los antecedentes no patológicos, el nacimiento, si es un niño, cómo nació, si fue el parto eutóxico, si fue cesárea, si tal vez hubo, como les digo, algunas complicaciones durante el parto o no, posiblemente. Podemos preguntar calendario de vacunación, si tiene todas las vacunas, ¿ya? Muy bien. Dentro de antecedentes patológicos, si hubo cirugías, si hubo accidentes, transfusiones de sangre, enfermedades crónicas, puede ser un paciente anciano, tiene enfermedades de hipertensión, diabetes, artritis reumatoide, patología tiroidea, etc. Puede que sea un paciente que tenga una haya sido colecistectomizado, sí, apendicectomizado, sí, etcétera, ¿no? Muy bien. Antecedentes de medio, ¿dónde vive? Si vive en casa propia, casa en alquiler, si está hacinado, si tal vez vive en la zona alta de la ciudad, en la zona baja, o tal vez de repente vive en provincia y viene alguna vez aquí a controles, o tal vez es un paciente del oriente que por necesidad o por trabajo ha venido aquí al occidente, etc. Hábitos, si fuma, si bebe, porque usted sabe qué patología nos puede traer el fumar, nos puede traer bronquitis crónica, cáncer de pulmón, ¿no? Si hace algún deporte, vida sedentaria, tenemos síndrome metabólico, obesidad, etcétera. Si mastica coca, si bebe, ¿no? Si es un bebedor consuetudinario, puede tener cirrosis alcohólica, no, cirrosis alcohólica, ¿no? Puede ser. Ahora, este último se lo ha colocado identidad de género. En los libros clásicos de semiología no está, pero en las últimas ediciones post pandemia han puesto esto, ¿ya? Personalmente, no estoy tan de acuerdo que se coloque esta situación, pero dada la influencia, y bueno, ahora que Disney está siendo criticado por el Buzz Lightyear y por esto de los elementos, han decidido poner identidad de género por esas minorías que dicen, bueno, no se identifica con un sexo, que no es binario, que es LGTB más, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces, según mi criterio, puedo decir que no es conveniente colocarlo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es conservadora y esas cosas están mal vistas todavía. Pero por otra parte, puede ser bien colocarlo. ¿Por qué? Porque un paciente te puede venir y puede decir, no, yo pertenezco a la comunidad LGTB+. Bueno, ya te puedes imaginar las patologías que se viene con él. Promiscuidad sexual, VIH-Sida, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, ETS, incluso puedes estar, digamos, en Santa Cruz o en Brasil, hombres que se han hecho cirugía para cambiarse de género y están con hormonas, o lo contrario, mujeres también que están con hormonas para tener barba y tener la fisionomía de un varón, etcétera, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar las patologías que pueden venir con estos pacientes que están con esa ideología de la identidad de género, ¿ya? Pasamos, antecedentes heredofamiliares. Claro, pregunta. Tengo una prima que tiene artritis reumatoide. Su mamá tristemente falleció por insuficiencia renal a raíz de que consumió bastantes analgésicos por su artritis reumatoide. ¿Ya? Otro ejemplo más les voy a contar. Tengo una paciente que viene y dice, doctor, quiero que me haga los exámenes de todo. Mi mamá tiene cáncer de esto, mi papá ha tenido esto, mis abuelos de esto, mis hermanos este tipo de cáncer, probablemente yo también tenga cáncer. Así que, doctor, hágame los análisis pertinentes. Ojo, paciente preparada, sabe que puede haber, ¿no? O paciente que tú, interrogando, pueda decirte una mujer que su mamá tenía antecedentes de tumores en la mama, pero le reseccionaron la mama y se curó esta paciente. O que su abuela murió de cáncer de mama. Entonces es probable que tu paciente tenga cáncer de mama. ¿Ya? Antecedentes heredofamiliares. Lo propio puede pasar con la diabetes, con la hipertensión. Hay probabilidad, ¿no? Muy bien. Miren que con la anamnesis estamos encontrando muchas cosas.
Podría seguir, si ustedes prefieren, todo el día, toda la noche, relatando las probables patologías que te puedes encontrar frente a un deportista, frente a un minero, frente a un transportista, un banquero, un médico, un agricultor, etcétera. Pacientes de acuerdo a la edad, si es una mujer en edad fértil, si es una mujer anciana, si es una mujer joven, si es una niña, un niño, un adulto mayor, puede ser pacientes jubilados de la mina, paciente jubilado de la albañilería, paciente jubilado del magisterio, tantas patologías que se pueden presentar en cualquier aspecto de la vida, sea el ciclo vital familiar, sea el sexo, la edad, el tipo de trabajo, el lugar donde vive, lo último, la identidad de género, etcétera. Pero se los dejo para que ustedes vayan leyendo en sus libros de semiología. ¿Ya? Si me permiten un momento. Bueno, lo dejé allá. Cuando yo estaba haciendo mi residencia, esta era mi Biblia, mi libro de semiología. Tal vez esto es uno de mis favoritos, Semiología de Argente Álvarez. Bueno, lo compré original aquella vez en la residencia, tenía algo de dinero, entonces dije mejor me compraré un buen libro. Me dijeron que este era el mejor. Bueno, con el pasar de los años me di cuenta que sí es uno de los mejores, si no es el mejor, y con este libro, pues es el que les obligo prácticamente a mis estudiantes a leer, ¿no? De aquí hago las preguntas, etc. Entonces, cuando se le hizo la entrevista al mismo autor, Horacio Argente, él dijo lo propio, que cuando él era estudiante, su Biblia era su libro de semiología. Bueno, no dijo el autor, él escribió este libro cuando ya tenía 50 y tantos años. Ahora es mayor el doctor Horacio Argente, ¿no? Pero yo les digo, sea que tengas el libro físico, original, fotocopia, en tu móvil, en PDF, no importa. La cuestión es que lo leas, ¿ya? Si tú dices el libro de Argente es el mejor, adelante. Si tú dices el libro de Goiz Chamorro es el mejor, adelante. Si dices el de Fustinoni Cosío, adelante. Si dices el de Doggett Mollis, adelante, el que tú elijas. Pero ten siempre en todo tu internado tu libro de semiología, ¿ya? Sería ideal que leamos muchos libros. Nos van a hacer leer muchos libros, sí, pero tu fundamento, semiología. Y no solamente lo digo porque sea docente de esta materia, sino porque estoy convencido de que es la clave, ¿ya? El otro día recibí una dura crítica de un cirujano cuando dijo, tal y tal han sido tus alumnos en semiología. Sí, doctor, no sabe nada. Que te digan que tus alumnos no saben nada es, es realmente frustrante. Tú dices, entonces, ¿qué he estado haciendo como docente? ¿No? Bueno, cuando hicimos una evaluación con los internos me di cuenta de que realmente no sabía nada, les llamé la atención delante de todos y dije, hemos repasado estas cosas cuando eran mis alumnos. ¿Cómo se han olvidado? Entonces, dejen de leer semiología. Por favor, a todos los que me están escuchando, quinta recomendación, nunca dejen de leer semiología. El internado, si posteriormente trabajan o después hagan la residencia, ¿no? No dejes de leer semiología, ¿ya? Vamos a pasar al segundo acá, examen físico. Bueno, la diapositiva simplemente la hice para que quede la estructura y todo quiero que escuchen todo lo que les relato, ¿ya? Es así mis clases, trato de relatarles, tengo la idea de que uno puede aprender de los aciertos y los errores de otros colegas, que mejor de sus maestros. ¿Ya? Muy bien. En el examen físico, lo que importa es que tú veas al paciente, si estás en la consulta, desde que ingresa a la consulta. Si estás en el hospital, desde el momento en que le ves, ¿no? Tienes que tener ese ojo de águila, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en un curso de pediatría, vino una oncóloga pediatra y decía, ¿no? Los ojos ven lo que el cerebro está preparado para ver, ¿ya? Si tú sabes la diferencia
entre artrosis y artritis, difícilmente te vas a confundir cuando estés ante un paciente con artrosis, ¿ya? No le vas a decir al paciente, uy, usted tiene reumatismo grave, haremos tratamiento, cuando simplemente se trataba de una artrosis, ¿no? Si tú sabes diferenciar entre una insuficiencia cardíaca y un asma, también, ¿no? Entonces, nuevamente les digo, la clave, lean siempre semiología, ¿ya? Semiología. Entonces, que tu cerebro se prepare, de modo que tus ojos van a ver lo que tu cerebro está preparado para ver, ¿ya? Y eso les digo siempre a mis alumnos y a los residentes cuando estamos en mi consultorio, les digo, a ver, ¿qué has visto del paciente? Te aseguro que el paciente ha venido por una varices. ¿Has visto cómo ha entrado? Tiene claudicación intermitente. ¿Cómo es eso? No se dieron cuenta. Entonces les digo, ustedes vean al paciente desde que ingresa, ya generen hipótesis diagnósticas, desde la forma de hablar. ¿Qué tal si viene un paciente y te dice, sí, doctor, mire, lo que yo tengo no es tan grave, es un dolor de cuello, sí, posiblemente por el estrés, crea usted. Sabes que es un paciente que no tiene nada grave, pero si viene un paciente y te dice, doctor, doctor, me duele aquí el pecho, me está faltando aire. Doctor, desde ahí estoy, pero estoy peor. Tú sabes que es algo grave y que tienes que actuar. Puede ser una patología cardíaca, lo más probable. Entonces ya más o menos te das cuenta de qué es lo que se trata. ¿Ya? Muy bien, creo que ya estamos más de 40 minutos. Vamos a continuar con el examen físico. Aquí te vas a impresión general. ¿Qué tienes que ver? Hemos llevado con mis alumnos temperatura, coloración de la piel, actitud del paciente, cómo está de cúbito dorsal, de cúbito ventral, si está activo, pasivo, estado de conciencia, ¿no ve? Cómo está, si está somnoliento, si está vigil, o si está en coma, si está inconsciente, etcétera, ¿no? Si hay aumento de peso, baja de peso, si está con astenia, etcétera. La impresión general. Dentro de la impresión general vemos el sistema tegumentario, cómo está la piel, coloración de la piel, es decir, puede estar poliglobúlico, cenótico, ¿no? Perdón, histérico, pálido, cómo estará el tejido celular subcutáneo, habrá edemas, posiblemente, cómo estarán las uñas, porque el ver las uñas ya te puede decir qué patología estás. Tendrá dedos en palillo de tambor, tendrá coiloniquia, leuconiquia, ¿no? Puede que tenga fenómeno de Raynaud, etcétera. El sistema linfático, ver los edemas, tal vez tiene una filariasis, es un paciente que vino del oriente, ¿no? Tienes que ver los ganglios, tanto en la cadena cervical, que empieza desde la región preauricular, retroauricular, submandibular, sublingual, ¿no? Paciente especialmente si viene con una faringitis. Ver los ganglios axilares, especialmente en una mujer que hace la exploración de la mama, por ahí tiene una metástasis de cáncer de mama. Ver los ganglios inguinales, puede que estés frente a un paciente con linfoma no Hodgkin, puede ser, ¿no? Vemos el sistema venoso superficial. Estoy haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto con mis alumnos y ustedes también seguramente ya han visto con sus docentes. Vemos si no hay varices, si no hay insuficiencia venosa superficial, lo que llamamos varices, las tortuosidades venosas, la clasificación del CEAP, ¿no? Cómo está la clínica, cómo está el estadio, si está comprometiendo a las arterias, perdón, a las venas superficiales, profundas o perforantes, ver si no hay dermatitis ocre, si no tienes úlceras varicosas activas o cicatrizadas, ¿no? El signo de Homans ante la insuficiencia venosa profunda, etcétera. En un sistema, el edema de un solo miembro inferior ya te puede dar a pensar que se trata de una obstrucción venosa, diferenciar entre una obstrucción venosa ante una obstrucción arterial, cuál es la gravedad del caso, si hay dedos azules, etcétera, ¿no? Vemos el sistema osteoarticulo muscular. Empezamos desde la columna cervical, dorsal, lumbar, ver los movimientos, si no hay desvíos, si no hay escoliosis, si fue escoliosis, lordosis,
si no hay signos de espondilolistesis, si no hay signos de compresión radicular, tienes allí la maniobra de la Segue, de Bragard, ¿qué más tienes? La maniobra de Neri, Neri reforzada, etc. Tienes también los miembros superiores, síndrome del manguito rotador, cómo está ese hombro, haces la exploración activa, el paciente interviene, la exploración pasiva donde tú realizas los movimientos, vas a ver la fuerza muscular, el tono muscular, etcétera, búsqueda de fracturas, ¿no? Algunas maniobras más para ver como el signo de Tinel, el signo de Pal, el signo de Filkenstein, etcétera. Vemos la cabeza, aquí en la cabeza sí que está, hay muchas cosas que ver, no solamente la implantación del cabello, las cejas, sino también los ojos. ¿Qué tal si tu paciente viene con ojos rojos? Diagnósticos diferenciales de ojos rojos, iridociclitis, glaucoma, conjuntivitis, ¿no? Diferenciar entre estas patologías, una hemorragia subconjuntival, ¿qué vas a hacer frente a eso? Tienes la nariz, la permeabilidad de las fosas nasales, tienes la boca, si no hay lesiones en los labios, la correcta oclusión dental por la mordedura, las piezas dentarias si no están cariadas, la lengua si no está saburrada, si no está una lengua en map, geográfica, perdón, la orofaringe, si está granulosa, congestiva, si no hay signos de amigdalitis, ¿no? El cuello, ya les mencionaba los ganglios eh, cervicales, ya les mencionaba también la movilidad articular del cuello, la musculatura, lesiones en cuello que pueden sugerir resistencia a la insulina, la catosis nigricans, los acrocordones, etcétera. Tienes el tórax respiratorio, el tórax cardíaco, tienes que hacer la inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Dentro del tórax cardíaco lo que más importa es también la auscultación, si no tienes soplos, si no tienes arritmias, como si los ruidos están hiperfonéticos, hipofonéticos, ¿no? Dentro del tórax respiratorio, ver la ampliación, ampliación pulmonar, ver las vibraciones vocales, saber si no existe signos de broncofonía, a la percusión también, si no hay signos de matidez, submatidez, o también está tal vez claro pulmonar, a la auscultación puedes ver escuchar el murmullo vesicular, ruidos sobreagregados, rales pulmonares, ¿qué más tenemos? Roncus, sibilancias, etcétera, ¿no? Estamos pasando algo así de rápido porque esto de la exploración física, tratar de explicarles en una hora, no vamos a poder. Seguramente no sé si está dentro del programa. Es muy amplio la exploración física, ¿ya? ¿Por qué me he demorado más en la anamnesis? Porque les dije que con solo la anamnesis tienes el 50% del diagnóstico hecho. Con la exploración física vas a corroborar aquello o incluso descubrir algunas cosas. Aquí les voy a comentar algo. Hace unos días, el día viernes más exactamente, viene una paciente que dice, me está doliendo aquí, en mi costado derecho. ¿Qué piensas? Hipocondrio derecho, hígado, vesícula biliar, muy bien. Dice, debe ser mi vesícula, dice. Así como punzadas me duele. Muy bien. Yo le noté esta actitud. Me duele, doctor, aquí. Un poco disneica. Yo dije, supuse, es por el dolor. Fui a emergencia hace una hora, dice. La doctora, veo la historia, dice dispepsia, porque había un dolor también en epigastria. Le daba el tratamiento, analgésicos y antiespasmódicos, pero después de una hora la señora no se sentía mejor. ¿Qué podrá ser? Si no me decía la señora que era operada del quiste hidatídico, no me daba cuenta de que tal vez está haciendo una patología pulmonar. Ahora sí, vamos a revisar vibraciones vocales, percusión del tórax posterior y auscultación. Y evidentemente había una broncofonía en la base pulmonar derecha y una submatidez, que precisamente no era el hígado. Pedimos radiografía y ahí está la neumonía, el foco neumónico. ¿Qué voy a hacer? Hospitalizarla porque la paciente estaba muy álgida, dolorida, ¿no? Entonces, mira que es importante la anamnesis. Luego la exploración física ha venido y los exámenes complementarios que como su nombre dice son complementarios. ¿Ya? Bueno, muy bien.
En cuanto al abdomen, lo propio, pero no te olvides que el abdomen tiene otra secuencia de exploración física, inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué la auscultación en segundo lugar? Porque si haces la percusión y la palpación, vas a generar otro tipo de ruidos hidroaéreos que te puede confundir. Entonces, primero revisas si no hay cicatrices, cómo está la forma del abdomen, ¿no? Si tal vez no hay algún desvío del ombligo, el signo de Chutro, el signo de Gray-Turner, ya saben de qué es. A la auscultación, ruidos hidroaéreos, pueden ser ruidos también metálicos, propios de una obstrucción intestinal, ¿no? Continúas con la percusión y la palpación. Mi recomendación, no agarres el abdomen, les voy a mostrar mi abdomen, y empieces a palpar como loco donde sea. Divide los 9 cuadrantes del abdomen y haz tu propio orden. Puedes empezar de derecha a izquierda, puedes empezar si quieres por los cuadrantes medios y luego ir por los laterales. Puedes, si quieres ir en este sentido, en S, no hay problema. La cuestión que lo hagas en orden, tanto la palpación, ya puedes usar la maniobra de Merlo, puedes usar la mano en gancho, puedes hacer la maniobra bimanual si prefieres, de esta forma o de esta otra forma, la forma que se adecue a la patología que estás pensando. La percusión, solamente un golpe, nada más, en el abdomen. En el tórax puedes dar varios golpes, no hay problema. Pero en el abdomen se recomienda un solo golpe, nada más, para que escuches mucho mejor, porque en el abdomen va a resonar mucho mejor el sonido. No lo hagas dos golpes. Tienes el método del dedo prexímetro y el percutor, ¿no ve? Puedes hacerlo de esta forma, pero no lo hagas así. Yo he visto muchos estudiantes hacer esto, no sé quién les enseñó. Es así, se ve medio chistoso, pero es de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Aparato genital. También podemos ver, por una parte, del varón como de la mujer. Del varón, cómo está el pene. Si no hay unos signos de uretritis, si no hay signos de balanopostitis, cómo está el glande, los testículos. Porque nos tocó ver con unos alumnos el año pasado una orquiepididemitis, que habíamos pensado incluso que era cáncer de testículo, pero más bien no. Podemos ver esas cosas. ¿Ya? Si no hay hernias inguinales, lo propio, torsión testicular, etc. En la mujer, ver desde la parte del hipogastrio maniobras para ver los genitales internos, ver los genitales externos, los labios mayores, la vulva, la vagina, el meato uretral. En ginecología, hacer el tacto vaginal, ¿no? En caso de embarazos, para ver pues en qué grado está el embarazo, la dilatación cervical, ¿no? Etcétera. Y por último, sistema nervioso, que aquí es algo más sofisticado de ver. Tenemos que ver desde los pares craneales, ¿no? Hay pares craneales fáciles de explorar, el nervio óptico, ves los ojos. Aquí ves, en los ojos vas a ver el nervio óptico, la agudeza visual, fondo de ojo. Ves los nervios motores, el motor ocular común, el motor ocular externo, el patético. Todavía ves 4 pares craneales. Explorar el olfatorio, explorar las ramas del trigémino, explorar, ¿qué les digo? El octavo par craneal, desde la parte auditiva, estatoacústica, también tienes el equilibrio, tienes la maniobra de Utenberg en Fukuda, tienes la de Romberg, etcétera, ¿no? Para ver también el nervio neumogástrico, el escaleno, etcétera, ¿no? Tenemos que ver también aquí se asocia con los reflejos osteotendinosos, sí. Tenemos también otras maniobras, por ejemplo, el signo de Chvostek y Trousseau, en caso de que sea una hipocalcemia, calambres musculares, que también está asociado con el sistema nervioso, etcétera, ¿no? El sistema nervioso es enorme, es gigantesco, es a veces complicado de explicar por una clase en vía virtual, pues como nuevamente les digo, recomiendo leer el libro. Ahora hay también videos en YouTube de los mismos autores, también de Harrison, que es un libro de medicina interna. Hay videos para ver, muy bonitos, muy excelentes, para que ustedes vayan incursionando en esto de la semiología. ¿Ya? Para terminar, resumen semiológico.
Generalmente, lo ideal es que el resumen semiológico vaya al final, como un comentario. Pero por fines didácticos, en algunos hospitales, hacemos que el resumen semiológico lo haga el residente bajo el nombre de nota de admisión, ¿ya? Porque él es el que hace todo, él ya como residente, médico especialista en formación, ya hace un abordaje integral del paciente, dirigido, si vale el término. En cambio, el interno tiene que hacer todo esto, ir uno por uno, ¿ya? Consideraciones diagnósticas, o como decimos en la caja, impresión diagnóstica, porque puedes manejar hipótesis diagnósticas, no solo un diagnóstico, puedes manejar varios, ¿no? Dentro de ellos también pides lo que es exámenes complementarios, tu tratamiento. Evolución diaria. Siempre utilizamos el método SOIP, subjetivo, objetivo, impresión diagnóstica y plan terapéutico. Aunque la impresión diagnóstica también es como evolución diaria, también lo menciona, ¿no? Tienes que hacer un comentario. ¿Cómo está evolucionando esta enfermedad? Si está evolucionando favorablemente o desfavorablemente, ¿ya? Y por último, la epicrisis. Cuando ya das de alta al paciente, también el interno es el que hace el trabajo sucio de hacer un resumen de toda la estancia del paciente en el hospital, desde que ingresa, los exámenes complementarios, diagnósticos iniciales, diagnósticos finales, condiciones de alta y recomendaciones, ¿no? Respecto al adulto mayor, a veces el adulto mayor es otro mundo también, ¿no? Porque la fisiología del envejecimiento es muy distinta también, incluso la semiología, ¿ya? Porque al adulto mayor le duele todo. Entonces tenemos que preguntar muy bien al adulto mayor, hacer un tratamiento, perdón, un abordaje preferente. Y por otra parte, también tenemos una patología frecuente en el adulto mayor y nos va a pasar, seguramente tal vez lo están viendo en sus abuelos o en sus papás, la demencia senil, ¿ya? No recuerdan bien muchas cosas, confunden otras, podemos llegar al Alzheimer, claro que sí, etcétera, ¿no? Bueno, para conclusión, nuevamente les recomiendo lo que les dije al principio. El estudiante de medicina aprende a hacer una historia clínica completa para que nunca más la haga en toda su vida, ni siquiera de residente. Y yo, como médico de consulta externa, simplemente me aboco a qué les he enseñado a mis alumnos. Nombre del paciente, Augusto, de 58 años. Muy bien, profesión, profesor, digamos, ¿no? De educación física, ya me acordé de mi profesor Augusto, que en paz descanse. Antecedentes personales, digamos, hipertensión, traumas propios de la profesión, profesor, ¿no? Acude a la consulta por dolor de rodilla. Muy bien, motivo de consulta. Enfermedad actual, dolor de rodilla derecha de una semana de evolución atribuido a accidente deportivo. El dolor es de carácter gravativo, sin irradiación, que cede a la autoadministración de AINES, por ejemplo, diclofenaco podría ser, ¿no? Y cede al reposo y se exacerba con la actividad física diaria. Tratamiento, perdón, hipótesis diagnósticas por la edad, posiblemente con artrosis, posiblemente contusión de rodilla, posiblemente bursitis. Hipótesis diagnósticas. Tratamiento, ya pues, lo vemos con analgésicos, podemos pedir una ecografía para hacer el diagnóstico diferencial, etcétera, ¿no? Entonces, como médico de atención primaria han visto que lo hago más resumido. ¿Por qué? Porque tengo 15 minutos para ver al paciente. Ventajas, no son pacientes críticos. Puedo volverlo a ver al día siguiente o de 2 días o las veces que sea necesario. Como no es paciente crítico, va a volver, ¿no? Esas son las ventajas. Paciente hospitalizado. La desventaja es un paciente crítico que puede empeorar en minutos o en horas, ¿no? La ventaja, lo tienes ahí todo el día. Si te olvidaste algo, vuelves a preguntar. Si hay algún examen complementario que no te convence, pueden volver a solicitar, ¿no? Tienen tal vez todo un día, tal vez horas, para salvar la vida de este paciente, ¿ya? Y a veces puedes llegar a diagnósticos hasta diagnósticos raros, porque es un paciente que el tratamiento pudo haber fracasado en el primer nivel y está empeorando, entonces por algo lo hospitalizamos, para que en hospital se lo haga una disquisición diagnóstica más profunda. Bueno,
Solamente eso tenía para compartirles. Me hubiera gustado compartir un poco más sobre la historia clínica del paciente ambulatorio, pero vemos que ya estamos exactamente una hora y pues por recomendaciones pedagógicas sé que si seguimos no me van a prestar atención. Entonces, ahí lo cortamos y pues tal vez en alguna otra oportunidad podemos profundizar tal vez algún aspecto de los muchos que les he mencionado. Bueno, eso es todo por ahora. Más bien, muchas gracias a los organizadores. Luis Fernando, hemos terminado la exposición del día de hoy. Listo, muchas gracias, doctor. Agradecerle por haber dado esta presentación sobre cómo realizar